Quisiera que pensáramos en el tiempo y en el énfasis que le hemos querido dar a este año. Este año nuestro énfasis ha sido enviados. Y lo vemos bajo su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21, que dice: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y podemos revisar dos cosas elementales de aquello. Lo primero es el modelo. Así como el Padre me envió, así el Señor también nos envía a nosotros. Lo segundo es que se traspasa ese modelo. El Padre en su misión se lo entrega al Hijo y el Hijo nos entrega a nosotros. Y lo otro, que si miramos cómo el Señor vivió su misión en este tiempo y en el tiempo que le tocó vivir, cuando Él lo dice así como el Padre me envió, Él está hablándole a uno que es medio incrédulo, que está ahí, y le muestra sus costados y le muestra sus manos. Y cuando le está diciendo así como el Padre me envió, es el modelo, pero también es como Él lo vive. Y eso nos tiene harto de significado a nosotros. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la misión. Puede ser no muy popular, pero todos nosotros en diferentes áreas de la vida tenemos algunos sufrimientos. Pero a pesar de los sufrimientos y con los sufrimientos, somos llamados a hacer la misión del Señor. Es más, en medio de los sufrimientos, si seguimos pensando en la misión, somos testimonio para los demás. ¿Cómo es posible que personas sigan creyendo en el Señor a pesar de las dificultades que podemos vivir a diario? ¿Cómo es posible que a ese dolor nosotros le pongamos misión? Porque desde nuestros dolores seguimos haciendo la misión y seguimos a Jesús, que nos habló de que de sus heridas pueden sanar otros. Qué es hermoso esto, ¿no? Y ahí es donde se hace tan hermoso esto. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos de todo lo bueno que nos ha pasado en la vida. Hablamos de la vida entera, que tiene sufrimiento y que tiene alegrías, pero que creemos con firme convicción que nuestro Señor es el Señor de toda nuestra vida. De lo más bueno que podamos vivir según nuestras propias características y de lo más difícil que nos ha tocado vivir. El Señor es Señor de todo o de nada. Y quisiéramos invitarnos a pensar en aquello, en que cuando revisamos este texto decimos que la misión es la misión de Dios, es su misión. Y esa misión enviada por Dios la hacemos al modo de Jesús, pero la hacemos empoderados en su espíritu. Y eso nos trae dos cosas que son bien importantes en lo personal. En lo personal, cuando empezamos a hacer la misión, una de las cosas y los deseos más profundos es que la imagen de Jesús se refleje en nosotros, en todo lo que vivimos, y que cuando decimos que el Señor trae libertad, si lo vemos en lo personal, queremos experimentar esa libertad. Que el Señor trae sanidad, queremos que usted y yo experimentemos esa sanidad. Que el Señor trae salvación, queremos que usted y yo seamos salvos aquí y ahora y experimentemos la salvación del Señor en las situaciones que estamos viviendo a diario. Porque su salvación es esperanza para nosotros. Pero cuando lo miramos hacia afuera, cuando lo miramos hacia la misión, pensamos que tenemos el poder de su Espíritu sobre nosotros para hablarle a otros, para que este enviado tenga que ver con lo misional y hacerlo en lo más comunitariamente posible. Queridos amigos y hermanos, el Espíritu Santo es clave. Y quisiéramos pensar que el Espíritu Santo es poder para transformarnos. Quisiéramos pensar que el Espíritu Santo no es algo estático, es algo dinámico, que trabaja todos los días de nuestra vida, porque no nos ha pasado que cuando usted y yo estamos en la lucha y en dificultades, y a veces no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, su Espíritu no nos susurra a nuestro oído, diciendo cuál es el camino.
Cuando tú y yo vamos a hacer algo que no está en los planes de Dios, su Espíritu sigue hablándonos. Un pastor con mucha experiencia y mayor, siempre él decía, una vez que uno tiene el Espíritu Santo, nunca más vuelve a pecar. Y todos quedábamos ahí calladitos y después decía, en paz. Porque el Espíritu Santo siempre está guiándonos, siempre está ayudándonos. Entonces, es tan importante el Espíritu Santo. Es tan importante para hacer la misión y para crecer nosotros. Ya nos decían en el domingo pasado, el Espíritu Santo en algunas ocasiones, alguien ha creído que es una, disculpen que lo diga así, que es una cosa que nos da. Es más, a veces hacemos tan normativas algunas situaciones. Es que recibió el Espíritu Santo por esto o por aquello. Y en cada experiencia de la vida que usted y yo hemos vivido, no hemos visto el poder de su Espíritu. Recuerdo que quería estudiar y no tenía ninguna posibilidad de estudiar. No tenía ni la economía para hacerlo, habían otras prioridades más que los estudios. Y soñaba estudiar y estaba conversando con un hermano y él me decía, mire, usted algún momento quiere tomar el ministerio pastoral, estudie algo. Porque a veces no les va tan bien y tienen que tener algo para seguir sobreviviendo. Y dije, ¿qué voy a estudiar? Y se abrió un centro de formación técnica, Lota Arauco, que lo hacía la Universidad de Concepción, pero cuando fui a postular ya había más de 300. Y recuerdo que quise hacer algo, yo soy bastante tímido, aunque no lo crean para algunas cosas, en confianza puedo decir algunas tonteras, y resulta que fui a donde estaba porque yo quería orar por esa puerta de estudio. Y quería ir a orar a la puerta y poner las manos a lo más pentecostal, diría alguien, no sé. Pero cuando fui, habían muchos jóvenes conversando ahí y no se iban nunca. Entonces, como soy vergonzoso, yo quería, en mi mente estaba ir y decir, Señor, abre estas puertas y todo lo demás. Pero como había tanta gente, dije, ¿cómo lo hago? Y me afirmé ahí, me afirmé como si estaba esperando algo. Y en mi oración dije, Señor, te pido que me ayudes en esto. Necesito tu ayuda. Y como si nada, con los ojos abiertos me fui. ¿Y sabe qué? Abrieron unos cupos, 20 cupos para hijos de ex mineros, y ahí estaba yo. Y quedé, y pude estudiar y me fue bien y todo. Pero ¿sabe que cuando vienen jóvenes o lo mejor o personas a decirme que quieren estudiar y que no tienen todos los recursos, yo no les digo, mira, tenéis que ir a donde está y ojalá lleve gente que esté ahí y que no se vaya? No le puedo hacer lo mío normativo para los demás. Porque, entre otras cosas, hacerlo tan normativo es perder una riqueza profunda del Señor que es tan diverso y que puede hablarnos de tantas formas. Hemos escuchado experiencias tan hermosas de hermanos que les ha hablado el Señor hasta a través de una flor que ven. Entonces, no podemos privarnos a la diversidad y a la gracia del Señor. El Señor habla de tantas formas. Entonces, quisiera que pensáramos en aquello, que no sea normativo, que veamos incluso algunas cosas que, ¿quién de ustedes no le habría gustado ver algún milagro de Jesús? ¿Quién de ustedes no nos hubiera gustado escuchar el Sermón del Monte y estar ahí? ¿Se imaginan cómo sería de bonito? Sin embargo, hoy día nosotros tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo está en todo lugar y que puede hablarnos donde quiera que estemos. Entonces, hay ventajas y hay cosas que queremos revisar. Entonces, si empezamos a mirar en la historia de Jesús, vemos que es tan importante el Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando nace? ¿Qué dice la Biblia? Engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y ahí entra el misterio. ¿Y uno cómo puede explicar eso? Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Jesús. ¿Cómo podemos ver cuando el Espíritu Santo está en el bautismo? ¿Recuerdan? Está incluso la Trinidad ahí.
porque es el Padre que dice, este es mi Hijo amado. Y es la paloma que dice el texto tan que viene sobre él, que representa el Espíritu Santo y el mismo Hijo que están ahí. Fíjense en su nacimiento, en su bautismo, cuando inicia su ministerio, cuando entra en la tentación, no nos dice la Escritura, y miren qué curioso eso, que el Espíritu lo lleva al desierto. Marcos dice que fue llevado, el Espíritu lo lleva al desierto. Entonces es tan importante. Si para Jesús en su vida el Espíritu Santo está en todas las experiencias importantes, ¿cuánto más para su iglesia? ¿Cuánto? Y cuando digo su iglesia no estoy hablando solo en lo comunitario, sino para usted y para mí. Importancia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que Él nos hable, que Él nos guíe, que Él nos llene de esperanza. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces solo cuando pensamos en el Espíritu pensamos en solo experiencias místicas. Y olvidamos que el Señor es tan sabio y su gracia es tan grande. Recuerda Hechos capítulo 2. Los primeros versos cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas. Fíjese que Hechos 1 dice que ellos están en la casa, todos reunidos. Y Juan capítulo 20 nos habla que ellos están reunidos y tienen miedo de los judíos. Ahí están. Tenían miedo y eran válidos. Estaban en una casa encerrados y si usted me lo permite, yo creo que era muy válido. Tal vez usted y yo estaríamos en lo mismo. Pero cuando sale Hechos capítulo 2 ni siquiera cambia el escenario. No sabemos cuándo cambia. Lo que sí sabemos es que en esos par de versos 3 veces se dice, y estos hablan el lenguaje de donde nosotros hemos nacido. Estamos maravillados porque alaban a Dios en mi propia lengua. Dice 3 veces que hablan el lenguaje de la gente. Entonces fíjese que el Espíritu Santo no solo es una experiencia de hablar en lengua, sino más bien es una experiencia de ser valientes, de salir de la casa a la plaza. Es una experiencia que nos enseña otro camino, de hablar el lenguaje de la gente. Fíjense que es importante. Entonces, desde ahí, desde ser valientes para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Nuestra fe, empoderada en el Espíritu, no es una fe que evada las realidades que tenemos. A veces las realidades son difíciles, pero en el Espíritu podemos hacerlos porque Dios nos da valentía para enfrentar los días más difíciles de nuestra vida. Y cuando pensamos en este texto, en el texto propuesto, el de Lucas 4, quisiera solo revisar 3 enseñanzas para nosotros hoy día. Cuando pensamos en este texto, las otras cosas las podremos ver en los grupos pequeños. Ahí está la lección ahí, así que vamos a profundizar en los grupos pequeños. Si alguien no está en un grupo pequeño, le pedimos que busque uno, porque ahí crecemos en comunidad. Y el Señor nos sigue guiando y hablando. Y es muy vitalizante para nuestra vida entender aquello. Lucas 4. Fíjense que el verso 1 de Lucas 4 dice que está Jesús y que está lleno del Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo. Y Lucas 4:18 dice que está el Espíritu del Señor. Y si uno lo revisa, sin querer, en ese mismo relato también está la Trinidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo y Jesús. Lucas 4:1 están los dos y Lucas 4:18 el Espíritu del Señor. Entonces, hablamos de Trinidad en la misión. La misión tiene la idea de Trinidad. Y cuando hablamos de Trinidad, una de las cosas que son hermosas es que esto no es competencia. Que en la Trinidad no hay una competencia para ver quién es mayor. Que en la Trinidad no hay competencia. Y en la vida propia, si estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos nunca una competencia. Ojalá todos sean mayores que nosotros y crezcan más y aprendan más y enseñen más. Porque, ¿sabe? Cambiamos la competencia por el compartir. Porque en el Espíritu Santo está un hermoso compartir. Y cuando tú y estamos llenos del Espíritu Santo, nos alegramos con las alegrías de los otros. Pero también sufrimos cuando el otro sufre.
Pero fíjese que es interesante aquello, porque si nosotros pensamos en aquello, podemos mirarlo en la misión. Y en la misión, lo que nos interesa no es quien haga el trabajo, sino que Jesús sea exaltado, que Él sea glorificado. En la misión, y cuando hablamos de esto de que no es competencia, podemos traerlo a nuestras propias vidas. Los que estamos en el matrimonio, si estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos competencia. Somos uno. Y que cuando a mi esposa le va bien, me está yendo bien a mí. Y viceversa. Qué hermoso sentir aquello. Qué es hermoso sentir que estamos todos alineados en una misma misión. La misión del Señor. Lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo. Hay días en que mi esposa, por situaciones de la vida, me ha encontrado llorando y llorando fuerte. Y recuerdo una en particular en que estaba muy angustiado, llorando, y ella va por atrás, me abraza y me dice: quiero que sepas que estamos juntos en Él. Y con eso se acaban todos los miedos posibles. Tenemos que ser, queridos hermanos, nosotros colaborativos. Si el Espíritu Santo nos invita a ese camino para hacer la misión, entonces creemos que no es competencia. Creemos que nos necesitamos todos. Creemos incluso que nosotros como comunidad de fe somos una de las expresiones más de la fe del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y cuando les va bien a otros, también nos va bien a nosotros. Y queremos bendecir a las otras comunidades. Ojalá algún día podamos ser uno y seamos bautistas nomás. Pero busquemos el bien común. Pensemos en lo que el Señor quiere hacer. Es la misión del Padre, a la manera de Jesús, empoderados en su espíritu. No en nuestras fuerzas. Nos enseña a ser comunitarios. Nos enseña a pensar en el otro. Nos enseña a depender del otro. ¿No hace sentido cansado en algún momento y cuando alguien viene y le ayuda nos hace tanto bien? No llevemos los problemas solos, abrámoslos. Conversemos con otra persona. Sumemos a otros. No vivamos de una cultura de la imagen superficial en que está todo bien cuando salimos de la puerta para afuera. Necesitamos, con la ayuda de Él, incluso sentirnos vulnerables para que el Señor siga haciendo su obra y en nuestra vulnerabilidad nos podamos acoger con todo a Él y depender enteramente de nuestro Señor. Quisiéramos invitarles a pensar en aquello. Quisiéramos invitar a creer que tenemos una fe comunitaria y que el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Quisiéramos ver que cuando el Señor lee este relato tan bonito, dice que abre el rollo, Él va a la iglesia de cuando Él nació. Y la ceremonia tenía un orden. Se leía un salmo, se tenía una oración y después había una lectura bíblica. Y a Él le tocó la lectura. Y el texto dice que elige el rollo de Isaías. En eso entonces no tenían ni capítulos ni versículos. Era solo un rollo. Debe haber sido bien difícil buscar para... Abre el rollo y nosotros después le dijimos que era Isaías 61, 1 y 2. Y lo lee, dice el texto. Pero fíjese que cuando lo lee, omite una parte. Omite una parte del relato de Isaías 61, que es la parte final del año del juicio. Y yo creo que lo omite adrede. Porque en ese tiempo en particular, y todavía no estamos en el juicio, ¿vendrá el juicio? Sí, pero no ahora. ¿Y sabe de qué habla? Del año agradable del Señor. Y si Él hace ese énfasis, entonces, si Él está lleno del Espíritu Santo y tiene una mirada graciosa, llena de gracia para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estar por ese camino. Y yo quisiera, junto a todos nosotros, que seamos desafiados a mirar lo bueno. En nuestra cultura
que cuesta tanto hacer eso. En nuestra cultura que nosotros podemos hacer varias cosas buenas, pero un evento a veces nos marca. Aquí se me va a caer el carnet. ¿Recuerdan ustedes a un futbolista que lo único malo era que el Colo-Colo, que le decían el rey del metro cuadrado? Carlos Alberto Casellis. ¿Todos lo recuerdan? Por el penal, ¿ves? ¿Ves? Si saben algo de fútbol, lo recuerdan solo por eso. Fíjense que podía haber hecho muchas otras cosas buenas, pero solo algo, un evento de la vida lo marca. Y preguntémonos en nosotros, que a lo mejor no hemos tirado ningún penal, pero tenemos hartos hierros en nuestra vida. Y a veces, solo ese hierro nos hace mirar toda la vida. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos y somos los jueces más severos con nosotros. Y es solo un evento de la vida, de tantos eventos que tienes. Entonces, ¿será conveniente con la ayuda del Espíritu Santo que nos miremos a nosotros con más gracia? Que liberemos a lo mejor a esa persona que no tiene todas las herramientas que hoy día usted y yo tenemos y que seguimos pegados en el pasado por algo que hicimos. Que nos demos una oportunidad para que no miremos solamente lo malo, pero no es solo mirar lo malo, sino cambiar y poner esta idea. Si es el año agradable del Señor, no es solo no mirar lo malo, sino otro ejercicio más, empezar a mirar lo bueno. El ejercicio de mirar lo bueno, sí, mira, estamos en esta dificultad, sí, pero tenemos esto y esto otro. Y empezamos a agradecer aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades podemos mirar algo bueno. ¿No nos ha pasado en algún momento cuando hay un evento desagradable en nuestra vida y eso nos embarga todo? ¿No será necesario mirar el lado bueno de las cosas? Hace unos días atrás estuvimos en un culto al Señor, estando con nuestro hermano Sisto. Y claro, era difícil, pero cuando uno miraba un día de semana el templo lleno, cuando uno miraba que las familias estaban en unidad, cuando uno mira que ese hombre nos hizo tanto bien y el reconocimiento de algunos que estaban aquí tenía que ver con ese agradecimiento, hasta la muerte tiene un nuevo sentido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a hacer lo que hizo Jesús, hablar y pregonar del año agradable del Señor, de la misericordia del Señor que se renueva cada mañana y de ver que tenemos tantos puntos en común y que su Espíritu nos enseña a mirar lo bueno, que no es un no a mirar lo malo para mejorar, pero poner el énfasis en lo bueno. Eso nos ayuda, ¿no? Y a veces parece que también nos alienta a seguir adelante. En una ocasión íbamos con un vehículo que tenía y se me trabó la caja de cambios y quedé en segunda. Llevaba un taco, hermano. Iba con una persona y me dijo, mira cómo vamos aquí, tremendo taco y tan despacio que vamos. Y se me ocurrió decirle, mira, vamos despacio y vamos primero. Imagínate si fuéramos rápidos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que poner el énfasis en lo bueno. Hay tantas cosas buenas, queridos hermanos, que podemos dar gracias al Señor. El domingo pasado tuvimos bautismos, ¡qué hermoso! De jóvenes y señoritas que se comprometen con el Señor, de hermanos que se comprometen con el Señor. Tenemos este 27, iniciamos otro ciclo de bautismos. Y queremos invitar a las personas que quieren tomar una decisión por el Señor, a las personas que quieren iniciar esto, les pedimos, anótense con nuestra hermana Paulina, busquen a alguien del equipo. Tenemos tanto que agradecer cómo el Señor se mueve y esta iglesia puede ser y sigue siendo de bendición a casi a toda la obra del país. En esta semana nuestro pastor Marcelo estuvo predicando en un concilio de todos los que son teólogos él estuvo ahí. Estuvo
esta iglesia siendo de bendición para un país. Y en cuántas ocasiones podemos mirar y decir que hay tantas cosas buenas. ¿Por qué agradecer? ¿Cómo no agradecer por el desayuno de mujeres de ayer? En que pudieron ellas seguir conversando, un té, un café, y que el Señor está en esa conversación. ¿Cómo no agradecer lo que el Señor seguirá haciendo con nosotros? Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos del Señor. Nuestro Dios le enseñó a Jesús a través de su Espíritu a mirar el año agradable. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera mirar aquello. Que esta iglesia y este templo sea un lugar de gracia para todos los que vienen, para todos los que necesitan. Que el Señor siga guiando nuestras vidas. Fíjense que es importante porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y que el Espíritu del Señor esté sobre mí nos hace ver, y hay 3 verbos que uno los puede leer en el relato. Nos hace predicar, nos hace sanar a los quebrantados de corazón y nos hace entregar libertad a los cautivos. 3 verbos: predicar, sanar y traer libertad. Y ese es el ministerio de la iglesia. Traer sanidad a las personas que necesitan esperanza. Predicar las buenas nuevas del Señor. Y traer libertad a los cautivos. Ese es el ministerio de la iglesia y eso es lo que hace Jesús. Empoderado en su espíritu. 3 verbos que podremos no solo nosotros enseñarlos, porque como recordamos en el inicio se hace personal primero y después se hace comunitario. Es decir, nosotros tenemos que pedirle al Señor ser sanados de nuestras heridas. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé libertad de las áreas en que no tenemos toda la libertad. Y eso no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo a través de su Espíritu. Que su Espíritu traiga libertad a nuestra vida de hábitos que nos atrapan. Que su Espíritu sane nuestros quebrantados corazones. Que su Espíritu nos aliente para predicar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Sabe que algunos jóvenes, sin tener un mayor programa de esta comunidad de fe, salen y le hablan a la gente de Jesús? Y nosotros oramos por ellos. Y también tenemos que alentarles y guiarles. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y queremos invitarnos a hacer esto. Pero antes de hacerlo, vivirlo nosotros. Y debiéramos preguntarnos si en algún área de la vida necesitamos ser sanados. Debiéramos preguntarnos si hay un área en nuestra vida en que queremos que el Señor traiga libertad y nos ayude. Y eso solo lo podremos hacer a través de su Espíritu. Y quisiera ir terminando con el último punto. Cuando Jesús dice todo esto, enrolla el rollo, se lo pasa al líder, se va a sentar, todos lo quedan mirando y ¿qué dice? Esta escritura se cumple hoy día ante sus ojos. ¿Cómo quedarían ellos, no? Y si nosotros estamos en su Espíritu, podríamos decir, gracias Señor por aquello. Y podríamos ser desafiados a decir y apropiarnos de esa misión y decir, Señor, ayúdanos a que esa escritura se cumpla hoy en nosotros. Ayúdanos a que todos nos miren y digan, aquí estamos para traer sanidad. Aquí estamos para traer libertad. Aquí estamos para predicar de nuestro Señor. Y eso lo tendremos que hacer dependientes de su Espíritu. Quisiéramos que pensáramos en aquello. Quisiéramos que pensáramos que Jesús, a través de su Espíritu, para Él la Trinidad es importante. Quisiéramos que pensáramos en el punto 2 de este mensaje que tiene que ver con que el Señor habla del año agradable y nosotros hoy día seamos desafiados a entregar esperanza.
Y a veces eso se vuelve difícil ante tanta desesperanza. Pero se va a volver difícil si lo hacemos en nuestras fuerzas. Con el Señor y con su Espíritu sobre nuestra vida, será un poco más fácil de transitar. Queremos invitarlos a eso. Queremos invitarles a estos 3 verbos: predicar, sanar, traer libertad. Y queremos invitarles a que podamos decir que hoy se cumple la Escritura en medio de nosotros. Que su palabra se cumple en medio de nosotros. Les quiero invitar a que podamos pensar en lo importantísimo del rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que solo Él puede traer convicciones nuevas sobre nuestro corazón. Y que Él nos ayude a educar a que en medio de toda la crisis que usted y yo podamos estar viviendo, podamos poner el énfasis en lo bueno. Podamos poner el énfasis en su misericordia. Podamos poner el énfasis en que Dios seguirá haciendo su obra en nosotros y en nuestras familias. Y eso nos va a hacer ser y tener un corazón agradecido. Cuando tenemos un corazón agradecido, todo cambia. Y es un ejercicio, ¿no? Porque nuestra humanidad tal vez nos puede llevar a ver lo que nos falta. Pero a través de su Espíritu podemos decir que no nos cansaremos de predicar el año agradable, que no nos cansaremos de mirar lo bueno, y que todo lo que queramos hacer, queremos hacerlo empoderados en su Espíritu, no en nuestras fuerzas, en su gracia. Y queremos pedir que el Espíritu toque nuestros corazones y nos indique un camino a transitar. Y al igual que en el libro de los Hechos, tengamos fuerza para salir de nuestras propias barreras, de nuestras propias casas, de nuestras propias situaciones que nos quitan la valentía para seguir. Y tengamos el valor, solo de su Espíritu, de responder a una sociedad hoy día que no tiene otras preguntas, pero que desde Dios podemos. Porque el amor de Dios supera toda realidad. El amor de Dios cambia todos los escenarios. Y eso lo podremos hacer solo a través de su Espíritu. Si su Espíritu es trinitario, como veíamos, nos invita a compartir y ser comunidad de fe. Ayudar al otro cuando lo necesite, pero abrir nuestro corazón cuando ya no podamos. Deja de luchar solo. Deja de luchar sola. Que su Espíritu sople de nuevo para sanar nuestros corazones quebrantados y para traer libertad y para que Cristo rompa todas nuestras cadenas. ¿Les parece si oramos así? Tenga una oración ahí donde está y pidamos al Señor que Él siga haciendo la obra en medio de nosotros. Ore ahí donde está y piense en estas realidades. Piense en estas realidades. Señor, ayúdanos a ser más misericordiosos con nosotros mismos y a ver que un evento de nuestra vida no nos puede marcar para toda la vida. Que tú traes sanidad, que tú traes libertad y que cuando somos sanos y libres podremos predicar no de un evangelio de otros, sino de experiencias que vivimos a través de tu Espíritu. Te pedimos que nunca olvidemos que es en su Espíritu y que esta iglesia quiere estar empoderada en tu Espíritu para seguir adelante. Señor, te pedimos que traigas paz a los corazones quebrantados. Te pedimos que nos enseñes a depender de ti y que para la misión solo tu Espíritu
puede traer convicción de pecado sobre las personas. Solo tu Espíritu a nosotros nos puede hacer ser personas llenas de gracia para nosotros y para otros. Solo tu Espíritu puede entender y apropiarse de la misión y poder decir todos los que estamos aquí, hoy día se cumple esa palabra en nuestra vida y lo hacemos para la alabanza de tu gloria. Señor, trae paz, trae esperanza a todos los que los necesitamos hoy día y ayúdanos a concentrarnos en todo lo que es bueno de pensar, en todo lo que es digno de imitar. Ayúdanos a mirarte a ti más allá de nuestras propias heridas y solo en eso encontraremos paz. Decimos, a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos.